Si crees que te estás olvidando mucho de las cosas y podés tener demencia o algún otro problema grave, déjame decirte que en más del 90% de los casos esto no es así. El problema tiene solución y es reversible. ¿Sabías que en la gran mayoría de los casos no existe un cerebro con poca memoria o concentración, sino un cerebro poco entrenado o con algún problema de salud que no fue detectado y que se lo puede tratar para solucionar el problema? Además, existen alimentos, formas naturales, hábitos, técnicas, ejercicios para aumentar el poder cerebral, con un impacto sorprendente para mejorar la memoria, la concentración y no importa la edad que tengas. Fíjate, esto que está acá es el cerebro. Y la memoria es la habilidad que tenemos para recordar informaciones. Estas informaciones se almacenan en el cuerpo de las neuronas, que están distribuidas en varias partes del cerebro, principalmente en el hipocampo, y están todas conectadas entre sí, incluso con las áreas de los sentidos como el gusto, el olfato, la audición. Y es sorprendente, cuando tratamos de recordar algo, todo esto se activa y brilla, principalmente la región del hipocampo, que inmediatamente comienza a recibir señales de otras áreas del cerebro. Y esto es importantísimo. Estas señales viajan en forma de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, que hacen contacto con las neuronas para llevar su mensaje. El problema es que con el tiempo todo esto se deteriora y el proceso de recordar algo se vuelve más difícil, más lento. Es porque nuestro cerebro se achica, se atrofia con la edad. Ahora, algunos alimentos, hábitos y enfermedades dañan al cerebro, haciendo que sea más rápido este deterioro, lo cual provoca que sea más difícil aún concentrarnos y tratar de recordar las cosas. Hola a todos, soy el Dr. Beller y tengo muy buenas noticias. En la gran mayoría de los casos, los problemas de memoria y concentración pueden prevenirse, tratarse e incluso revertirse. Podemos aumentar el poder de nuestro cerebro con algunos alimentos y hábitos, todo de forma natural. Y no importa si tenés 70 o 20 años, también existen ejercicios y diferentes técnicas que ayudan a proteger a las neuronas, facilitan la formación de estos neurotransmisores para llevar más rápido y mejor las señales y ayudan a reparar el daño causado. Enseguida te voy a contar cómo aumentar el poder cerebral. Pero primero, te muestro cuáles son las enfermedades que pueden dañar y comprometer tu memoria. Y esto es importantísimo, porque estas enfermedades se confunden con demencia. Pero si las detectamos y las tratamos a tiempo, podemos revertir los síntomas y mejorar muchísimo la pérdida de memoria. La primera de ellas son las alteraciones hormonales, el hipotiroidismo, que cuando es muy severo altera la función cerebral. En general, esta patología deja todo más lento, el metabolismo, nos deja fatigado, disminuye la memoria y la concentración. Ahora, lo bueno es que dando el reemplazo hormonal que hace falta, todo vuelve a la normalidad y el problema de memoria se revierte. Deficiencias de vitaminas, esto es importantísimo, principalmente la vitamina B12 y la vitamina D. Una de las principales características de la deficiencia severa de vitamina B12 son los síntomas neurológicos, incluyendo alteraciones de la memoria. Además, la vitamina D no es solamente importante para nuestros huesos, para el calcio y para el sistema inmune. La deficiencia más severa de esta vitamina está asociada a problemas cerebrales, sobre todo aquellas personas que tienen por debajo de 20, incluso por debajo de 15 nanogramos por mililitro. Esto se asocia a demencias. Enseguida te cuento cómo se trata todo esto. Presten atención acá. La depresión, los trastornos emocionales son una causa muy frecuente de que la persona piense que tiene demencia. Cuando la depresión es más grave, puede incluso dar síntomas psicóticos, alucinaciones, periodos de agresividad, olvidarse de cualquier cosa, tanto a corto como a largo plazo. Enseguida te voy a contar cómo diferenciar si tenés depresión o alguna otra patología de una verdadera demencia. También hay remedios que comprometen a la memoria y a la concentración. Por ejemplo, aquellos utilizados en algunos casos para el insomnio, los benzodiazepínicos, el clonazepam, el diazepam o remedios utilizados para la alergia, como por ejemplo los antihistamínicos. El uso crónico, incluso por un periodo corto de más de 7 a 15 días, puede causar alteraciones cerebrales, alteraciones en la memoria. Y es muy común que al suspender estos medicamentos o al cambiarlos por otros menos dañinos para el cerebro, la persona revierta por completo los síntomas de olvidarse y de no poder concentrarse. Ahora,
nunca dejes los medicamentos que estás usando sin consultar con tu médico. Otras enfermedades también reversibles, por ejemplo la sífilis, infección de nuestro sistema nervioso. Muchas veces la persona no tiene ningún síntoma, incluso se contagió de sífilis en alguna otra etapa o época de su vida. Pero ahora esta bacteria está inflamando su cerebro, su sistema nervioso, causando alteraciones de la memoria. Esto se llama neurosífilis y ocurre porque cuando la persona se contagió no se dio cuenta o por algún motivo no hizo el tratamiento. Puede ocurrir incluso 20, 30 años después de la infección inicial. La buena noticia es que esto tiene cura, es con penicilina. Ahora fíjense esto, alteraciones del sodio. De manera muy simple, tener bajo el sodio en nuestra sangre puede dar varios problemas, incluyendo alteraciones de la memoria. Reduce nuestra atención, nos deja como si estuviésemos más lentos. Y esto ocurre porque cuando baja mucho el nivel de sodio en nuestra sangre, puede haber edema cerebral, nuestras células se hinchan dentro del cráneo. Y el cerebro, al estar contenido por la estructura ósea, es decir, por los huesos del cráneo, cuando se hincha, el cráneo no lo acompaña, entonces aumenta la presión dentro de nuestra cabeza. Y cuando esto ocurre de manera lenta y crónica, la persona puede no darse cuenta o tener pocos síntomas, un dolor de cabeza más leve, alteraciones sutiles de la memoria y la concentración, y cuesta diagnosticarlo. Puede también tener alteraciones en la personalidad. Este problema del sodio bajo puede ocurrir por muchos motivos. Por ejemplo, puede ser un efecto adverso de medicamentos antidepresivos como la fluoxetina, la sertralina. También puede ser causado por infecciones como la neumonía, la COVID-19 o por traumas en el cráneo, por ejemplo en boxeadores, en futbolistas. Pero fíjate, es de extrema importancia que antes de que seas catalogado como que tenés demencia, el médico te haga una buena entrevista, un examen físico y te pide los exámenes complementarios, los análisis de sangre o lo que él crea necesario para detectar estas causas reversibles de enfermedades que se confunden con demencia. Si encuentra alguna de ellas, te lo va a tratar. Por ejemplo, te va a dar hormona tiroidea o te va a dar penicilina y así sucesivamente. Existen otros problemas de salud un poco más difíciles de tratar, como por ejemplo la secuela de un accidente cerebrovascular o también la llamada demencia vascular, que está muy asociada a la hipertensión, los problemas de colesterol y el síndrome metabólico. Lo que ocurre aquí es que las arterias del cerebro se van tapando lentamente, lo que va generando obstrucción y alteración del flujo sanguíneo a tus neuronas, y esto genera atrofia cerebral. No nos olvidemos de aquellas causas de problemas de memoria que están muy relacionadas a la genética, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y otros tipos de demencia. Pero de igual modo, sea cual sea el problema de salud que tengas, todo lo que te voy a contar a continuación para aumentar el poder cerebral, mejorar la memoria y la concentración, te puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Cómo saber si tienes algún problema reversible o si de verdad tienes demencia? Bueno, lo que ocurre en esa enfermedad es que hay un severo deterioro de varias funciones cerebrales. Es obvio, se altera la memoria, la capacidad de recordar las cosas, se altera la concentración, pero también se alteran otras partes de nuestro cerebro, como la habilidad para reconocer a las personas o reconocer los objetos, para utilizar por ejemplo la llave para prender el fuego de la cocina, para abrir una puerta. Se altera también la capacidad de hablar o de entender lo que te están diciendo. Es decir, no es solamente un problema de memoria y concentración. Además, el problema es tan severo que necesitas de los otros, dependés de otra persona para llevar a cabo todas tus actividades del día. Pero lo más importante, para decir que realmente tenés demencia, antes se tienen que descartar todos los otros problemas reversibles que te nombré anteriormente. ¿Cómo podemos mejorar la memoria y la concentración, independientemente de la edad y el problema que tengas? Lo primero, alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, los pescados con grasas buenas, con los ácidos grasos EPA y DHA, que son vitales para el buen funcionamiento del cerebro. Los podés encontrar en el atún, la sardina, el salmón. El omega 3, además de disminuir los problemas cardiovasculares y la inflamación en nuestro organismo, ayuda también a disminuir el deterioro cerebral. Esta sustancia también está presente en la linaza, la chía, semillas de sésamo o puedes consumirlo en forma de suplementos. Esto es de especial importancia en las personas de más edad porque justamente
ayuda a producir, a fabricar estos mensajeros químicos que nuestras neuronas necesitan para formar los recuerdos y almacenar la memoria. Alimentos antioxidantes y antiinflamatorios, todos ellos son buenos, pero uno de particular importancia es la cúrcuma. Estudios en animales mostraron que consumirla diariamente reduce la inflamación cerebral, reduce el daño provocado en las neuronas, incluso ayuda a reparar aquellas que ya están dañadas. La cúrcuma también ayuda a evitar el depósito o la acumulación de sustancias que causan muerte cerebral y que lleva a la demencia. Si bien faltan estudios en humanos para comprobar esto, consumirla todos los días como más te guste, con las frutas, con la ensalada, en el licuado, no te va a hacer mal, además de tener muchos otros beneficios para el organismo. El arándano o los frutos rojos en general, su enorme poder antioxidante protege al cerebro. Estudios mostraron que quienes consumen casi diariamente esta fruta tienen más habilidades para realizar tareas que necesiten de concentración o de recordar cosas. Y sobre todo, mantenerse enfocados en esa actividad. Estas frutas protegen a nuestro cerebro de los radicales libres, unas sustancias que dañan directamente el ADN de nuestras neuronas y causan muerte celular. El café, principalmente con cafeína. Algunos estudios mostraron que consumir 2 a 3 tazas de café estándar por día disminuye el riesgo de algunas demencias asociadas a la enfermedad de Alzheimer o al Parkinson. Tomar café en esta cantidad, idealmente sin azúcar, mejora la memoria, la concentración, la capacidad de enfocarse en una actividad. Además, reduce el riesgo de morir por enfermedades cardíacas o enfermedades del riñón. Ahora, cuidado. Hay personas que son muy sensibles a la cafeína y no pueden consumirla, sobre todo porque les da mucho insomnio, ansiedad, nerviosismo. En estos casos se recomienda consumir menos o evitar consumirlo cerca del horario de dormir. Otros alimentos que son muy buenos para el cerebro y que debes tratar de incorporarlos casi diariamente: las nueces, los vegetales de hojas verde oscuro, el aceite de oliva extra virgen, evitar comer carnes rojas o reemplazarlos por aves, por pescados. Hacer esto disminuye en 35% el riesgo de padecer demencia u otros problemas de la memoria, además de retrasar el envejecimiento y favorecer la formación de sustancias mensajeros químicos neuronales. Veamos ahora cuáles son los mejores hábitos, ejercicios y técnicas para aumentar el poder cerebral. Y todo lo que tenga que ver con reducir de peso y mantenerte activo es mucho más que simplemente quemar calorías. Primero, la obesidad está directamente relacionado a la aparición de resistencia a insulina, diabetes, alteraciones de la circulación, aterosclerosis, problemas cardiovasculares, y esto afecta directamente a nuestro cerebro. Segundo, y muchos no lo saben, la grasa corporal en exceso altera nuestros genes, es decir, cambia el material genético que está relacionado a la memoria y la concentración. En palabras simples, hacen que las neuronas no funcionen como deberían. Pero además, el tejido adiposo en exceso produce unas sustancias llamadas adipocinas, las cuales inflaman a nuestro organismo, dañan a nuestro cerebro y nos hacen sentir cansados todo el tiempo. Los problemas de memoria relacionados a la obesidad pueden comenzar incluso entre los 18 y los 35 años. Y te digo más, el cerebro de las personas que se ejercitan por lo menos 3 veces por semana se achica menos, se atrofia menos, principalmente la región del hipocampo, que está directamente relacionado a la memoria. El ejercicio reduce por lo menos en 50% el riesgo de padecer demencia. Otro estudio mostró que incluso los adultos que llevan una vida fitness tienen 88% menos riesgo de problemas de memoria y retrasan hasta 11 años la aparición de los síntomas. Dormir mejor. Al dormir, nosotros reparamos nuestro ADN, fortalecemos nuestra memoria, consolidamos lo que aprendimos y transformamos aquellos recuerdos o memoria a corto plazo en a largo plazo. La deprivación del sueño impacta la memoria incluso en niños, pero puede ocurrir a cualquier edad. Los errores que pueden ocurrir en el ambiente de trabajo aumentan muchísimo cuando dormimos mal. Y todo esto tiene mucho que ver con el estrés, con las preocupaciones. El consejo es idealmente dormir entre 8 y 9 horas por día, preferencia y siempre al mismo horario. Ahora, ¿cuáles son las mejores técnicas para aumentar la memoria y la concentración? Una de ellas es practicar el mindfulness o atención plena. Y esto consiste en ponerte en un estado mental para enfocarse en lo que está ocurriendo ahora, la situación actual. Con la práctica diaria, esto se va a volver un hábito y va a hacer que te olvides menos de las cosas y te puedas concentrar mejor. Es muy útil en aquellas personas que salen de la casa, llegan al auto y se dan cuenta que se olvidaron la llave en el departamento.
o que se olvidaron la cartera, la billetera. Esto es literalmente enseñar a tu cerebro a prestar atención en lo que estás haciendo ahora. También se sabe que además de aumentar la memoria y la concentración, disminuye el deterioro cognitivo que ocurre con la edad, además de mejorar el bienestar en general. Hazlo cuantas veces puedas durante el día. Ejercitar directamente a la memoria con juegos de mesa como el ajedrez, o realizar palabras cruzadas, sudoku, leer o utilizar cualquier opción que hay actualmente en los aplicativos de los celulares para fortalecer la memoria. Practicar esto 15 minutos por día, 5 días a la semana y por lo menos 4 semanas ayuda muchísimo y vas a notar un cambio importante en tu capacidad de recordar las cosas. Mejora la memoria a corto plazo, la concentración y la capacidad de resolver los problemas, reduciendo así el riesgo de demencia. Y no importa la edad que tengas, aprender una nueva habilidad es importantísimo para tu cerebro. Por ejemplo, aprender a bailar tango, aprender otro idioma, utilizar la mano no dominante, por ejemplo la mano izquierda, para realizar algunas actividades todos los días, tratar de aprender un nuevo instrumento. La cuestión es ejercitar tu mente diariamente. Esto promueve el crecimiento de células cerebrales. Además, obliga a que tu cerebro cree nuevas vías para producir la comunicación entre las neuronas. Busca en internet juegos o aplicativos de entrenamiento cerebral. Meditar. Lo ideal es tomarse unos minutos al día para dejar la mente en blanco, relajarse, contar las respiraciones. Esto reduce el estrés, el dolor, mejora la concentración y la memoria. De hecho, meditar mostró en los estudios científicos que aumenta el volumen del cerebro, principalmente en aquellas áreas que contienen la materia gris, en donde está el cuerpo de las neuronas y se almacena la información relacionada a la memoria. Ya te cuento sobre los suplementos y las vitaminas para tu memoria, pero esto que te voy a decir a continuación es más importante que ellos. Evita lo más que puedas los hidratos de carbono refinados, aquellos que producen picos de insulina, como galletitas, torta, arroz blanco, pan, azúcar en general. Fíjense, un estudio de más de 4.000 personas mostró que quienes consumen estos alimentos diariamente, refrigerantes, bebidas azucaradas, azúcar en general, tienen más problemas para concentrarse y se olvidan más fácilmente las cosas. Veamos ahora los suplementos y las vitaminas. Por ejemplo, el ginkgo biloba. ¿Será que sus efectos sobre la memoria y el cerebro son tan fabulosos como lo muestran en las propagandas? Lo que les digo es que existen numerosos estudios que no han podido mostrar un real beneficio entre consumir este suplemento y mejorar la función cerebral. En mi opinión, alimentarse bien y llevar una vida saludable es mejor y más barato que cualquiera de estos suplementos comerciales. Vitaminas. En general, si llevas una dieta equilibrada, los suplementos multivitamínicos no son necesarios, pero la vitamina B12 y la vitamina D requieren una atención especial. Las personas veganas, por ejemplo, están a mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina B12. En estos casos, la consulta con tu nutricionista y tu médico es fundamental. Quizás necesites reponer en forma de suplementos o alimentos fortificados. Ahora, la deficiencia de vitamina D está asociado también a la demencia, sobre todo cuando sus niveles son muy bajos. La mejor fuente de vitamina D es el sol. 15 a 20 minutos por día es suficiente para mantener niveles adecuados. Ahora, en algunas regiones del mundo en donde hay poco sol o tenés alguna contraindicación en tu piel para exponerte a él, quizás necesites suplementos. En general, lo que se recomienda es consumir entre 2.000 y 10.000 unidades internacionales por día de vitamina D, dependiendo de cada caso, dependiendo de cada organismo. Nunca te automediques y siempre consulta antes con tu médico y tu nutricionista para saber cuál es la dosis adecuada para ti, porque existe un riesgo de intoxicarte con estas vitaminas. Y con respecto al magnesio y la función cerebral, tenemos un video específico hablando de eso. Búscalo en el canal. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario, es muy importante para nosotros. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.